Bienvenido a Crear con la Imaginación, tu espacio de transformación consciente. Hoy te presento una de las conferencias más profundas y reveladoras de Neville Goddard, El secreto oculto de Dios. ¿Y si te dijera que dentro de ti hay un poder que ha permanecido oculto por siglos? ¿Y si ese secreto que tantos buscan en templos, libros o rituales, ya está en ti, esperando ser despertado? En esta conferencia, Neville nos guía a través de una verdad transformadora. La revelación de Dios no es algo externo ni ajeno, sino una experiencia directa, viva, personal. Una traición divina que no destruye, sino que revela. Un misterio que no se razona, sino que se vive. Y aquí va mi reto para ti. ¿Quién crees que es realmente Judas en esta historia? ¿Estás dispuesto a aceptar que Dios solo puede ser revelado traicionando su propio secreto? Déjame tus respuestas en los comentarios. Quiero leerte y compartir contigo esta búsqueda interior. Ponte cómodo, abre tu mente y tu corazón. Estás a punto de escuchar un mensaje que puede cambiar tu comprensión de ti mismo para siempre. El secreto oculto de Dios. Neville Goddard, 4 de diciembre de 1971. Los misterios de Dios son misteriosos por naturaleza, sin embargo, se proclaman a todos los que pueden comprenderlos. Pablo, en su carta a los Corintios, la primera carta, la lees en el capítulo 2, les está contando una historia para que su fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, él habla de una sabiduría completamente diferente. Él dijo, pero entre los maduros enseñamos sabiduría. No es una sabiduría de esta era ni de los gobernantes de esta era, pues todos están destinados a desaparecer. Primera de Corintios 2, 6. Habla de una sabiduría totalmente distinta que afirma ser el secreto oculto de Dios, que Dios decretó antes de los siglos para nuestra gloria. Primera de Corintios 2, 7. Luego dijo, porque, ¿quién conoce los pensamientos del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2,11. Ahora se nos dice que, después de la resurrección, quienes estaban más cerca de él aún no lo comprendían. Porque cuando él apareció, dijeron, Señor, ¿restaurarás ahora el reino a Israel? Y él les respondió, no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su propia autoridad. Pero esperad hasta que recibáis el poder que vendrá sobre vosotros cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ese es el poder del que hablo, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. Y entonces, con ese poder, seréis mis testigos, testificando en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra, pero no hasta que venga sobre vosotros. Y cuando venga sobre vosotros, se dice que el Espíritu Santo es la memoria propia. Él os recordará todo lo que os he dicho. Todo volverá, y entonces reproducirás en ti mismo mi historia, eso es lo que él les está diciendo. Ahora él desaparece. Ya les ha revelado el verdadero éxodo, que el éxodo del Antiguo Testamento fue una sombra, un presagio. La resurrección seguida por el nacimiento desde lo alto es el verdadero éxodo de este mundo de lágrimas, este mundo de esclavitud. Así, los judíos celebran el éxodo, y aún están en esclavitud, y los cristianos celebran la resurrección, y todavía no han sido resucitados. Todo esto es un drama. Cuando el Espíritu viene sobre ti, que es el Espíritu de poder, entonces Él te recordará todo lo que te he dicho, lo que he recibido de mi Padre. Así que, dentro del individuo sobre quien viene este poder, que es el Espíritu Santo, todo se desplegará dentro de él. Lo malinterpretaron por completo, y pensaron que la restauración de una teocracia nacional era lo que se esperaba con la venida del Mesías. No se dieron cuenta que la venida más verdadera de Jesús era el poder manifiesto del Espíritu Santo, que cuando este poder viene, te levanta desde dentro de ti mismo, y entonces realmente eres el ser que el mundo ayer celebró en su resurrección. Tú eres ese que se habla en las Escrituras. Pero no lo sabrás ni serás testigo de esto hasta que el poder venga sobre ti. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo. Entonces todo se despliega dentro de ti. Ahora, conoces la historia, todos conocen la historia. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el personaje llamado Judas? Hoy hablamos de un hombre que traiciona una confianza, él es un Judas. Simplemente, traicionó la confianza, cualquier tipo de confianza.
Un hombre murió recientemente en Nueva York en prisión que traicionó la confianza de la mafia. Fue uno de los líderes de la mafia, y entregó al FBI el verdadero nombre, nuestra Cosa Nostra. Nadie reclamó su cuerpo. Murió en prisión porque había una recompensa por su cabeza, una recompensa fabulosa para matarlo. Por eso lo protegían mientras estaba en prisión, porque había revelado el secreto de esa cosa que se coló en la sociedad llamada Nuestra Cosa, donde ganaban miles de millones que no podía señalar, por lo tanto, no era grabable. Pero él la traicionó, así fue un Judas. Bueno, ese no es el Judas de las Escrituras. ¿Pero quién es este Judas? Se nos dice que en la última cena dijo, a quien yo le dé el bocado, porque ha llegado mi hora, todo se hizo conforme al orden en el Evangelio de Juan. Nunca se movió. Resistió toda acción hasta el momento indicado. Mi hora aún no ha llegado, empieza en el capítulo 2. Les dijo a sus hermanos en el capítulo 7, mi hora aún no ha llegado. Recorre todo el libro diciendo que la hora no ha llegado, está siguiendo un plan divino. Así encontramos aquí la predestinación en uno, y la libre voluntad ambas unidas en el hombre. Enseña al hombre a ejercer la libre voluntad, y les muestra cómo cambiar el patrón de vida, pero está obligado a cumplir la voluntad del Padre. Todo debe hacerse a tiempo. Así que el momento de la traición ha llegado. En la costumbre oriental, dos personas se sentaban en un diván o sofá. El invitado de honor siempre era quien recibía el bocado del anfitrión. Él tomaba el bocado, lo mojaba en el plato, y luego se lo entregaba al invitado de honor. Así que, a quien le dé, él me traicionará. Se vuelve, y se lo da a Judas, y Judas sale rápidamente, y le dice, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Está perfectamente contado, y te lo digo por experiencia. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y Judas sale. Sin embargo, no entienden quién será el que lo traicionará. Seré yo, Señor. Seré yo, Señor. Seré yo, Señor. Bueno, es obvio quién recibió el bocado. Entonces, ¿quién es Judas? Él traiciona el secreto mesiánico. Ahora, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿No es entonces el Espíritu de Dios? Si traiciona a Dios, únicamente el Espíritu de Dios podría traicionar a Dios, porque nadie conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él, y nadie conoce o comprende los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿No es entonces el Espíritu de Dios? Porque nadie puede traicionarme, sino el Espíritu de mí mismo. Ahora se nos dice que existen dos tradiciones respecto a su muerte en las Escrituras. Mateo lo relata en el capítulo 27, diciendo que él salió y se ahorcó. En otras palabras, cometió suicidio. A Jesús se le hace decir, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Tengo poder para ponerla y poder para tomarla otra vez. Así que aquí encontramos el suicidio, el paralelo. Pero en el libro de los Hechos se dice, se hinchó, y al hincharse se partió por en medio, y todas sus entrañas se derramaron. Hechos 1 y 18, eran dos tradiciones completamente diferentes, una dada por Lucas, porque Lucas escribió el libro de los Hechos, y luego tenemos la que está en Mateo. Un amigo mío, que está aquí esta noche, me dijo, esto me pasó hace un año. No lo conté porque no lo entendía, me parecía tan extraño. Pero este fin de semana estaba leyendo el capítulo 13 del libro de Juan, la última cena, todo lo que habla del bocado, y pensé, qué tontería. ¿Vieron a quien dio el bocado? ¿Por qué hacer todas estas preguntas? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y entonces alguien susurró para preguntarle quién era. El invitado de honor no podía estar al otro lado de la calle, el invitado de honor estaba justo a su lado, el que tenía su cabeza en su pecho, y mojó el bocado, y se lo dio, y dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Ahora dijo, hace un año tuve una visión, y en mi visión te vi muerto. Estabas muerto. Vestido de blanco, blanco radiante, y tus entrañas completamente fuera. Esa fue tu muerte. Sin entenderlo, dudé en mencionarlo porque en ese momento pensé que ese sería Judas. Así que te vi vestido de blanco, blanco radiante, y estabas muerto, y tu muerte fue causada por la hinchazón y la ruptura en tu centro, y tus entrañas salieron a chorros. Aquí estaba Neville, y estaba muerto. Él vio la visión perfecta. Te digo, cuando eso sucede, todo en ti,
todo lo que contemplas, aunque parezca fuera, está dentro, en tu propia maravillosa imaginación humana, de la cual este mundo mortal no es sino una sombra. Blake, de su obra Jerusalén. Así, todos estos personajes están dentro de ti mismo. Y el más cercano a ti es el espíritu de ti mismo, que es Judas. La palabra Judas es la misma que Judá, el mencionado en la genealogía. Y hablando de genealogía, Jacob fue el padre de Judá y sus hermanos. Mateo 1, 2, no menciona a los primeros 3 hermanos. Nunca menciona a los primeros 3, salta sobre ellos y va al cuarto, Judá. Judá significa la mano, pero es la mano de Dios, el poder de Dios. Es el poder creativo de Dios, el poder directivo de Dios que puede cumplir su propósito. Y su propósito es darse a sí mismo al hombre. La historia de Jesús es la biografía de Dios. Eso es Dios. Ahora, cuando eso se despliega en el hombre, Dios ha tenido éxito en darse a sí mismo al hombre, ese hombre entonces lo relata. Así que hoy aquí señalamos a un individuo como si esto hubiese pasado en la tierra. No sucedió en la tierra. Este es el plan de Dios. Está todo escrito en las Escrituras. Cuando sucede en ti, lees las Escrituras para encontrar el paralelo, pero todo sucede en un mundo sobrenatural, todo dentro de ti. Él habla al hombre a través del medio de los sueños, pero se revela en visión. Es Dios revelándose a sí mismo. Así, quien entra en mi mundo, y nadie entra a menos que el Padre dentro de mí lo llame, tiene una visión. Dudó mucho en decírmelo debido a la tradición que rodea a Judas. Él fue el que, al hincharse, se partió por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Fue el que traicionó el secreto, como yo lo traiciono cada vez que tomo este podio. Estoy contándote el secreto de Dios cada vez que tomo este podio. Juego el papel de Judas cada lunes y viernes por la noche. Lo juego cada vez que hablo con un amigo. Si me llaman por teléfono, estoy traicionando el secreto. He venido, no para abolir la ley y los profetas, sino para cumplirlos. Así que te digo la ley. Reinterpreto la ley psicológicamente, y te digo citando a Sir Anthony Eden, una suposición, aunque sea falsa, si se persiste en ella se solidifica en hecho. Hace 2000 años escuchaste esa misma afirmación de esta manera: todo lo que desees, cree que lo has recibido y lo tendrás. Es la misma idea expresada en forma moderna, lo mismo. Si te atreves a asumir esto o aquello, y persistes en tu suposición, se solidificará en hecho y se proyectará en la pantalla del espacio. Esa es la ley. Es psicológica. Ahora, los profetas predijeron los sufrimientos del venidero y hablaron de la gloria que tendría. Primero, él fue escogido en él antes de la fundación del mundo. A quienes predestinó, también llamó, y a quienes llamó, también justificó, y a quienes justificó, también glorificó. No puedes tomar estos 5 términos y llegar a otra conclusión que la predestinación. Eso es el espíritu en el hombre cumpliendo la voluntad de Dios, guiando a ese hombre hacia Dios mismo. Porque la historia del Evangelio es la biografía de Dios. Cuando esa historia se despliega en el individuo en primera persona, tiempo presente, ahora es su biografía, y si es la biografía de Dios y es su experiencia, ¿quién es Él? Él es ese poder. Cuando ese poder viene sobre Él, Él es poder. ¿Y quién es el poder de Dios? Jesucristo. Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cuando alguien ahora pone su mano al arado y mira atrás, se inhabilita para el reino de los cielos, pero aquel que lo llamó no permitirá que se inhabilite a sí mismo para ese reino. Así que, si Él se le aparece a ella o a él como poder absoluto, es con un propósito. Como se nos dice, si alguien no cree, habiendo sido llamado y habiendo sido hablado, como nos cuenta la historia de Gabriel, Lucas 1, 18 a 23, y Gabriel vino a la presencia de Zacarías y le dijo que el Señor lo había enviado y luego le habló de la venida del nacimiento de Juan, y él dijo: ¿Cómo podré saber esto? Soy viejo, y mi esposa está avanzada en años. Y el ángel respondió: Yo soy Gabriel. Estoy en la presencia de Dios, es decir, donde sea que el mensajero sea enviado, Dios está con él, porque el que envía y el enviado son uno. Y la palabra Gabriel significa tanto el poder de Dios como el hombre de Dios. Puedes traducirlo de cualquiera de las dos maneras. ¿Quieres una señal? Esta será tu señal: quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se cumpla. Y cuando salió del templo, no pudo hablar,
y los que esperaban afuera en oración mientras él encendía el incienso adentro quedaron atónitos porque sabían que algo había sucedido al verlo así. No podía hablar, estaba mudo. Entonces, cuando el niño nació, y al 8º día, que era el día para circuncidar al niño, querían saber cómo llamar al niño, y ciertamente pensaron en Zacarías, como su padre. Y él hizo señas, porque no podía hablar, para que le trajeran una tablilla donde pudiera escribir, y escribió en la tablilla, su nombre es Juan. Y mientras escribía su nombre es Juan, se le abrió la boca, se le soltó la lengua, y habló. Eso fue puro poder. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pero en este mundo nuestro, cuando me ponen en el lugar de representar tal papel, en su infinita misericordia Él me quita de mi mente consciente y razonadora ese acto individual para que no me quede con Él, para que yo lo interprete en lo profundo de mi ser. Yo interpretaré cualquier cosa que mi Padre, que es uno con mi ser, me mande interpretar, para que aquellos que ahora se desvían del camino sean traídos de vuelta a Él. Si ese pequeño momento fuera solo un instante en que quedas mudo, incapaz de hablar y aquí, por un momento, no hubo palabra, pero te digo, esta obra es la obra eterna. No terminó ayer cuando el cuenco se desbordó y de repente surgieron, cuando reinterpretaron toda la historia y la llamaron pensamiento positivo o decisiones positivas y toda esa tontería. Esta es la historia eterna. Espera hasta que recibas poder desde lo alto, porque el poder vendrá y serás vencido por el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, ¿te recordará todo lo que te he dicho y qué te he dicho? Mi vida. Te he contado exactamente lo que me pasó sobrenaturalmente. Eso entonces te sucederá a ti individualmente, y sabrás que te dije la verdad. Esa es la historia eterna del Evangelio. Entonces cuando dijo, entre los maduros, yo también imparto sabiduría, no es la sabiduría de este siglo ni de los gobernantes de este siglo, porque ellos están destinados a perecer. Yo imparto un secreto y oculta sabiduría de Dios, que Dios decretó antes de los siglos para nuestra glorificación. Eso fue lo que impartió. Luego nos dice en ese mismo capítulo, el 2º capítulo de Corintios, que es imposible que alguien conozca los pensamientos de un hombre, excepto el espíritu del hombre que está en él, y por lo tanto nadie conoce o comprende los pensamientos de Dios, excepto el Espíritu de Dios. Y así, Él envía el Espíritu sobre ti. Así que la verdadera venida de Jesús, el regreso de Jesús, en el sentido más verdadero, es simplemente el poder manifestado del Espíritu Santo. Esa es su venida. No puede venir de otra manera. Se vuelve invisible. Se aparta de este mundo, y luego envía al Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo viene como el viento, déjame decirte, justo como el viento. Y cuando lo oyes, es el sonido más extraño que jamás hayas escuchado, pero es viento. Te posee, y entonces despiertas. Y despiertas encontrándote sepultado, y luego sales de esa tumba donde fuiste enterrado, y entonces toda la historia se despliega dentro de ti, escena tras escena sin ninguna desviación, y ese es el ser que tú eres. Y cuando sucede y llega al final, sabes quién eres. Eres Dios mismo. Eres el poder de Dios que es Jesucristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y ahora conoces el verdadero éxodo de la esclavitud. Lo que lees en el Antiguo Testamento fue solo una adumbración, una prefiguración, pero cuando te sucede a ti, este es el verdadero éxodo cuando eres liberado porque has encontrado al Hijo. Si el Hijo te hace libre, serás verdaderamente libre. Y el Hijo está ante ti, y sabes exactamente quién es, y Él sabe quién eres. Así que, no cierres el libro y esperes un año. Pon tu esperanza completamente en la gracia que vendrá a ti en la revelación y manifestación de Cristo en ti. Porque ahí es donde Él está. Él está todo enterrado dentro de ti. Mientras tanto, usa la ley psicológicamente. La observación externa no significa nada. Todas las ceremonias externas no significan nada, absolutamente nada. Todo eso fue mi mandato cuando fui enviado, abajo con los aristócratas, todo protocolo eclesiástico. Eso es lo que significa. Abajo con todo eso completamente. No le prestes atención ni siquiera a esa cosita simple, que es algo muy agradable. Cuando te sientas a la mesa y alguien te pide que digas la bendición, dilo. No seas abusivo al respecto, dilo, pero sabes que no significa nada. Pero hazlo si te llaman para hacerlo. Nosotros no lo hacemos en casa. Nos sentamos y disfruto plenamente mi comida que mi esposa preparó, y le doy las gracias por prepararla. Pero si alguien te pide que lo hagas,
hazlo, pero toda ceremonia externa no significa absolutamente nada. Ese fue mi mandato cuando fui enviado, abajo con los aristócratas, abajo con todo protocolo eclesiástico. Así que, ese llamado beso de los pies que viste en aquella imagen el otro día y el lavado de pies de esos 12 ancianos y el beso a los pies, eso es cosa del pasado. No tiene nada que ver con el verdadero cristianismo. Te digo lo que es por experiencia. Él despertará dentro de ti, y entonces conocerás a cada uno de esos discípulos, qué aspecto de tu propio ser representa cada uno. Y aquel que estuvo más cerca de él, el amigo, a quien le dio el trozo honrado, ese fue Judas, la mano de Dios, la mano directiva que podía cumplir su propósito final traicionando el secreto, como hago cada vez que hablo contigo. Yo traiciono el secreto de Dios. No puedo traicionarlo si no lo conozco. Nadie puede traicionar lo que no sabe, y por eso primero se debe conocer para traicionar. Pero yo lo estoy traicionando. Te estoy diciendo exactamente cómo sucede. Sucede tal como te he contado. Vendrá de repente sobre ti el Espíritu Santo. Vendrá como un viento tormentoso, y cuando venga, despertarás encontrándote sepultado, y entonces tendrás la sabiduría innata, porque Cristo es también la sabiduría de Dios, no solo el poder de Dios para mover esa piedra de donde estaba. Esa era la marca. Rómpela empujándola desde dentro, y saldrás, y encontrarás a tu alrededor a los testigos del gran evento que Dios logró en su propósito, que era despertarte como Dios. Porque este es el nacimiento de Dios, no nacido de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y sales, y la señal de tu nacimiento está presente, y aquí está la señal envuelta, como te han dicho, en pañales. Y la tomas y, de la manera más tierna, dices, como está mi amado, y todo desaparece, incluyendo los 3 testigos que presenciaron el nacimiento. Luego viene el segundo gran evento, cuando Él se presenta ante ti, y cumples la escritura, el Salmo 89, he encontrado a David, y él me clamó, tú eres mi Padre, mi Dios, y la roca de mi salvación. Y entonces Él está ante ti. Y esta relación es para siempre. Es el recuerdo que regresa, porque no sientes que suceda ahora. Simplemente tu memoria ha vuelto, como si hubieras sufrido de amnesia total. No es algo que te sorprenda, siempre has sabido que Él era tu Hijo. Esa fue la sensación que tuve. Así que, de repente, Él regresa. ¿Qué regresa? Pues el Espíritu Santo está sobre mí. Bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? El que trae a tu memoria todo lo que te he dicho. Y no llamó David, en espíritu, mi Señor. Pues cuando Él te llama mi Señor, que es el nombre de mi Padre, porque todos los hijos llamaban a su Padre y hablaban de Él como mi Señor, así, David, en espíritu, me llamó, mi Señor. Lo hace en espíritu, no aquí en la tierra. Y entonces viene la gran separación de tu cuerpo de arriba abajo, y tu ascensión al cielo, separando el evento llamado resurrección de la ascensión. Y puedes contarlos. No son 40 días. Puedes contarlo todo. La mía fue el 20 de julio de 1959, y la ascensión tuvo lugar el 8 de abril de 1960, y ahí es cuando uno asciende al cielo. Y todo, como te han dicho, retumba como trueno. Y luego viene el sello de aprobación en el día 1260. Y esa es la venida del Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Y aquí reposa sobre ti. Lo elevas, y Él te cubre con besos cuando todo desaparece. Y luego vienes, y lo cuentas. Entonces entra la autoridad, y Él revela tu brazo, y su nombre, el que salió, es el brazo de Dios, la mano de Dios. Él lo revela, y tú ves la relación entre el que salió y tú mismo. Ahora estás completamente revelado cuando Él clava en tu hombro esa clavija de madera, y la martilla, y luego quita la manga y toma el brazo y está desnudo. Y entonces conoces el capítulo 53 de Isaías, quien ha creído nuestro anuncio, y a quien se le ha revelado el brazo del Señor. Y como todo se coloca sobre ese ser, entonces él debe cargar con el peso, pero verá el fruto de su esfuerzo, de su trabajo, y se regocijará. Estará satisfecho cuando sepa que lo logró. Así que puedes decirle a cualquiera, si me ven en algún rol que parezca un rol duro, entonces sepan que conscientemente no soy consciente de ello mientras interpreto ese papel. Tengo que interpretarlo,
Porque este es un mundo sobrenatural del que hablo, es un ser sobrenatural del que hablo, es un papel sobrenatural el que estoy desempeñando cuando interpreto esos papeles por la noche. Y ciertos papeles, se me borra el recuerdo de ellos, porque deben hacerse, para sacudir a uno, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. Lucas 9, 62. ¿Y qué lo hizo mirar hacia atrás? La duda. Ellos cuestionaron, y así cuando Zacarías dijo, ¿cómo sabré esto? Soy un hombre viejo, y mi esposa es de edad avanzada, ¿cómo podría concebir y dar a luz a un hijo? Él dijo, yo estoy en la presencia de Dios. En otras palabras, estoy hablando por aquel que me envió, y él nunca me dejó. Por lo tanto, él está conmigo. Ahora, el poder absoluto va a hacerte mudo, y entonces le dijo, vas a quedar en silencio, sin poder hablar, hasta que eso que he predicho se haya cumplido, porque no creíste las palabras que él me dio para hablar. Yo las hablé, pero tú no creíste mis palabras. Entonces, me verás en muchos papeles. Muchos de ustedes me han visto en distintos papeles. Sin embargo, mi mente consciente y razonadora siempre ha sido retirada al regresar de ciertos papeles que tuve que desempeñar, porque estoy bajo la obligación de interpretar esos papeles, después de haber despertado. Y mi amigo tuvo que verme en ese papel para saber quién es realmente Judas. Y yo soy Judas cada vez que traiciono el secreto mesiánico. Y soy el que le dijo que lo hiciera rápidamente. Esa escena la recuerdo vívidamente. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Ciertamente lo hizo rápido. No hubo tiempo entre su partida y la llegada de la autoridad que entró y me rasgó la manga y clavó en mi hombro esa clavija de madera, sobre la cual luego colocó la carga. Así que te digo, esta obra es una obra eterna. Continúa por siempre y para siempre, y cada uno hace su salida, que es el éxodo, de este mundo de lágrimas hacia un estado de dicha, pero solo de esa manera se hace el éxodo. Así que cuando cantan los himnos de cómo fueron sacados de la esclavitud en Egipto hacia un mundo de libertad, y, sin embargo, todos siguen tan esclavizados como estaban hace miles de años, entonces ¿qué están conmemorando? Porque cuando el verdadero líder, el nuevo Moisés, viene, no lo reconocerían. El nuevo Moisés vino y fue llamado Jesús, que significa Jehová. Dios mismo vino esta vez en forma de hombre. Y ese es el nuevo Moisés, y su vida es el modelo que el hombre un día imitará, experimentará realmente, y por lo tanto, es su modelo. Es suyo, y es la única forma en que harás una salida de este mundo. La muerte no te sacará de este mundo. Morirás y serás restaurado a la vida tal como eres ahora, en un mundo exactamente como este. Es terrenal, y seguirás haciendo tu esfuerzo como lo haces ahora. No hay ningún poder transformador en lo que se llama muerte. No hay transformación en la muerte. Te encuentras siendo el mismo ser. Joven, sí, pero eso no es transformación, la misma identidad. Pero aquello de lo que hablo es una transfiguración completa, una transformación completa de forma. Ya no eres esta pequeña vestidura. Estás glorificado, y llevas un cuerpo glorificado que no tiene las necesidades de este cuerpo en absoluto. Y donde quiera que vayas vestido con ese cuerpo, todo es perfecto. No hay lugar al que puedas ir. Camina por el infierno, se convertirá en cielo. Y alguien vestido con estas vestiduras, aquí Neville señala su cuerpo propio físico para ilustrar la idea, caminando por el cielo, lo convertiría en infierno. Así que te digo, estás destinado a lo más glorioso del mundo. Y lo que te he dicho, te lo digo por experiencia personal. No estoy teorizando, no estoy especulando, sabía que alguien tenía que verme en ese papel, y él tuvo esta visión hace un año, pero debido a la costumbre y su asociación con la idea de Judas como aquel cuyas entrañas, primero se hinchó, y al hincharse estalló en el medio, y todas sus entrañas salieron a borbotones. Y amándome como lo hace, y creyendo en mí como lo hace, no sabía cómo asociar eso con aquel al que tanto ama y en quien confía para decir la verdad. Bueno, puedo decirte, son el mismo ser, porque él es el espíritu de aquel, el invitado de honor a quien le dio el bocado. Esa es la posición de honor, no alrededor de una mesa como la tenemos aquí en la pintura de Da Vinci. No había mesa, no en el mundo oriental. Te sentabas en un diván, no más de dos en un momento dado, y los divanes estaban alrededor. Y el anfitrión, si alguna vez mojaba algo, tomaba un pedazo de carne y lo mojaba, y a quien le daba la carne o el pedazo de pan, ese era el bocado, a quien se lo daba, ese era el invitado de honor. Como hoy,
Sentados alrededor de la mesa, colocamos al invitado de honor a nuestra derecha, y aquí esa es la posición de honor. Pero allá, aquel cuya cabeza estaba sobre su pecho, y él simplemente dijo: ¿Quién es? ¿Quién está más cerca de ti sino tu espíritu? Así, nadie conoce ni comprende los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, si Dios alguna vez fue traicionado, solo pudo ser traicionado por el Espíritu de Dios. Tenía que ser revelado. No podía ser descubierto por razonamiento filosófico. Ningún hombre en este mundo pudo encontrar a Dios. Toda la sabiduría del hombre no pudo encontrar a Dios. Dios tuvo que revelarse a sí mismo, y la revelación es la traición de Dios. Él se traiciona a sí mismo al revelarse al hombre. Y esta es la historia tal como está escrita y se nos cuenta en las Escrituras. Pon toda tu esperanza en ese momento te llegue. Se llama gracia en las Escrituras. Poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Bueno, la gracia es simplemente un don no ganado, inmerecido, de Dios al hombre, y ese don es Dios mismo. Así que eres elevado del nivel de ser un hijo al nivel de ser el Padre. Has escuchado El secreto oculto de Dios por Neville Goddard, una conferencia que nos invita a mirar hacia adentro y descubrir que la revelación divina es un acto íntimo, un movimiento interno que solo el Espíritu de Dios en nosotros puede realizar. Neville nos mostró que lo que llamamos traición no es más que el velo cayendo para que podamos ver el rostro de Dios en nosotros mismos. Que no hay mesa externa, ni personajes separados, sino una única conciencia revelándose a sí misma como tú. Gracias por llegar hasta aquí y por abrir tu mente a estas verdades profundas. Recuerda el reto del inicio. ¿Quién es Judas realmente? ¿Y qué significa traicionar el secreto de Dios? Si aún no comentaste, hazlo ahora. Me encantará saber qué despertó en ti este mensaje. Y si este contenido resonó contigo, apóyalo con un like, compártelo y suscríbete a Crear con la Imaginación para más enseñanzas de Neville Goddard y otros sabios del alma. Nos encontramos en el próximo viaje de conciencia. Ahora entremos en el silencio.